Por favor, abre tu Biblia en nuestro pasaje base, que como tú ya lo sabes, se encuentra en Gálatas, capítulo 5, versículo 22 y 23. Esa cartita pequeñita, pero con mucho contenido, que el apóstol Pablo le escribió a la iglesia de Galacia hace muchos años atrás. Dice nuestro pasaje: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, cosa que ya las vimos, benignidad, la que veremos hoy, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas, dice el apóstol Pablo, no hay ley. La palabra que el apóstol Pablo utiliza para benignidad, quiero que sepas que posee un segundo significado en el idioma en el cual el apóstol Pablo la escribió. Lo hemos enseñado muchas veces. Tú sabes que la palabra de Dios, toda la Biblia, fue escrita en 3 idiomas. El primero fue escrita en hebreo, que es la mayor parte del Antiguo Testamento, y unas pequeñas porciones del libro de Daniel en arameo. Luego, el segundo idioma es el griego, que es todo el Nuevo Testamento, con algunas excepciones de palabras utilizadas por Jesús que son en el idioma arameo. Entonces, tú tienes el hebreo, que es el idioma principal, tú tienes el griego, que es el Nuevo Testamento, y tú tienes el idioma arameo, que son palabras y unas pequeñas porciones de la Biblia. Entonces, ahí tú tienes estos 3 idiomas, y para que tú y yo podamos entender mejor la palabra de Dios, es importante que vayamos a esos idiomas para entender el significado original que el autor le quiso dar a cada uno de los pasajes que fue escribiendo. Particularmente nos llama la atención que cuando el apóstol Pablo en el idioma griego utiliza la palabra benignidad, esa palabra tiene un doble significado, y el otro significado es el de bueno. Es algo que es bueno, es de cualidad buena. Entonces, la pregunta es, ¿qué es benignidad? Tanto etimológicamente como en la práctica. Bueno, me gustaría que antes de definirte lo que significa benignidad, porque es un término que muchas no conocen o no utilizan a diario, escuches la siguiente historia verídica que te ayudará a entender lo que significa benignidad. El único crimen de John Belhon fue robarse un pedazo de pan para darle de comer a los hijos de su hermana, sus sobrinos, que estaban hambrientos. Después de cumplir una condena, escúchame, de 19 años por el crimen de haber robado pan, finalmente John Belhon fue liberado. No pudiendo encontrar trabajo porque era un exconvicto, llegó un día a la casa de un pastor cristiano, quien compasivamente le dio de comer y le dio un lugar donde dormir. Sin embargo, la casa del pastor tenía cubiertos y tenía cosas de plata. Y Belhon sintió una fuerte atracción de robarse aquello porque necesitaba dinero. Cuando él hurtó todo lo que el pastor tenía, Belhon escapó con lo hurtado, pero no sabía que en unos días lo iban a arrestar y fue llevado de regreso a la casa del pastor para que devolviera lo que había hurtado. Sin embargo, lo que más sorprendió, aún incluyendo a las autoridades, fue la reacción que el pastor tuvo cuando regresó Belhon con lo robado. Porque en lugar de dañarlo, gritarle o en lugar de decirle algo, lo que el pastor hizo fue sorprendente. Simplemente no quiso levantar cargos contra él y volteándose al ladrón le dijo: oye John, te olvidaste de llevar los candeleros de plata. El criminal estaba asombrado con la benignidad y la bondad que el pastor había tenido a pesar de que él era culpable. Y fue tanto el impacto que creó este pastor en la vida de Belhon que a los años este ladrón también se convirtió al evangelio por la amabilidad y por la bondad de este pastor. Como que los tiempos han cambiado bastante desde ese entonces, ¿no te parece? Porque ahora vivimos en un modelo de sociedad muy diferente. En una sociedad en donde hay que gritar o hay que exigir o este es mi derecho y voy a pelear por lo que es justo. Y en ese tranvía o en esa impulsividad de querer pelear por lo que es nuestro, podemos dejar a un lado la amabilidad y la bondad que nos debería de caracterizar como cristianos. ¿Qué es entonces benignidad, Pastor Eric?
¿Qué es entonces ese término que la Biblia menciona que debemos de tener? Observa conmigo la definición de benignidad. Es la cualidad que tiene una persona de mostrar bondad, de mostrar compasión, de mostrar simpatía hacia otras personas sin importar o a pesar de las circunstancias. Eso es benignidad. Es cuando tú y yo somos personas bondadosas y buenas y somos personas comprensivas con aquel que nos grita en el lugar donde menos lo esperamos, o con aquel que no nos trata de la manera correcta, o con aquella persona que nos pitó en una fila o en el freeway o en X lugar. Cuando mostramos esas actitudes compasivas y bondadosas es cuando estamos siendo benignos. Y la palabra de Dios nos habla acerca del fruto del Espíritu en la vida del creyente, el cual es benignidad. Es decir, cuando Pablo le dice a la iglesia de Gálatas que debemos de ser benignos, lo que está diciendo es que debemos de ser amables, que debemos de ser bondadosos, que debemos de ser comprensivos y que debemos de ser empáticos hacia las demás personas. Tú y yo vivimos en un frenesí del mundo. Esta semana pasada me tocó viajar a la ciudad de Los Ángeles el día martes y el día miércoles. Y quiero que sepas que cuando iba de camino el martes por la mañana a una reunión con unas personas a las 11 de la mañana, creí salir temprano, pero el tráfico para poder llegar a Los Ángeles un día martes por la mañana es algo que no te imaginas, es casi 4 horas para poder viajar. Y es imposible no sentir la tensión, la presión o el enojo cuando se te mete alguien o cuando el tráfico no avanza y etcétera, etcétera. Tú sabes a lo que me refiero. Pues en esas situaciones es cuando debemos de ser bondadosos. En esas situaciones es cuando debemos demostrar bondad y paciencia como la palabra de Dios nos enseña. Ahora, yo sé que tú y yo pensamos en este momento, Pastor Eric, pero usted no sabe las circunstancias con las que yo vivo. Usted no sabe con quién yo me casé, Pastor Eric. Usted no sabe cómo es mi suegra o mi suegro. Usted no sabe cómo es mi vecino o mi vecina. Usted no sabe cómo es mi jefe, mi jefa, y por eso tenemos que ser agresivos, porque si no se lo pasan llevando. Bueno, a pesar de que yo no sé todo eso de ti, aún así la Biblia te manda a ser benigno y a ser bondadoso con las personas. Observa lo que la palabra de Dios nos dice en Colosenses capítulo 3 versículo 12 acerca de esto. Me encanta esta parte que el apóstol Pablo enfatiza acerca de la bondad. Obsérvalo conmigo en pantalla. Por lo tanto, dice el apóstol Pablo, nosotros como creyentes, como escogidos de Dios. Y luego vienen 2 calificativos. Somos santos y somos amados. Luego Pablo dice, tenemos que revestirnos de afecto entrañable, tenemos que revestirnos de bondad, tenemos que revestirnos de humildad, de amabilidad y de paciencia. Me llama la atención que el apóstol San Pablo menciona la palabra revestirse. Porque si te gusta subrayar tu Biblia, esa es la palabra que debes de subrayar, de marcar y de memorizar en tu Biblia. Porque lo que Pablo está haciendo es poniendo énfasis en la acción de los creyentes. Y en Colosenses, la acción de los creyentes recae en la palabra revestirse. Es decir, es una orden, un mandato lo que el apóstol San Pablo está pidiendo. Y específicamente el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo. ¿Qué significa revestirnos? Significa que en la mañana, cuando tú te estás cambiando, bañando, poniendo lo que vas a usar para el día, tú le dices al Espíritu Santo, me revisto de bondad el día de hoy. Me revisto de paciencia, porque tú sabes que soy de mecha corta. ¿Cuántos son de mecha corta? Digan amén. Yo sé, yo soy testigo, son de mecha corta. Muchas personas tienen ese problema, muchas. Entonces, si tú sabes que eres una persona de mecha corta, tú le vas a decir al Espíritu Santo, me voy a revestir de paciencia, porque tú sabes que no la tengo. Me voy a revestir de humildad, porque la necesito. Me voy a revestir de benignidad. Me voy a revestir de amabilidad, Espíritu Santo. Yo sé que muchas veces tal vez nosotros no hacemos ese tipo de oración. Oramos por la comida, oramos por el trayecto, oramos por el negocio, oramos por el contrato, oramos por la venta, oramos por todo. Pero yo te animo que a partir de ahora tú comiences a orar diciéndole, Espíritu Santo, te pido que me revistas de lo que la palabra de Dios me enseña.
Todos lo necesitamos. Necesitas revestirte de bondad cuando vienen los conflictos con tu esposa. Necesitas revestirte de bondad, de amabilidad, de paciencia cuando vienen los choques con tus hijos. Necesitas vestirte de benignidad cuando tienes conflictos en la oficina, cuando tienes conflictos con las personas. Ahí es donde tú necesitas decirle, Espíritu Santo, revísteme de lo que tu palabra enseña. Y es lo que acabamos de leer. Ahora, la pregunta es, ¿cómo podemos revestirnos y cómo podemos desarrollar el fruto de la benignidad de la cual nos enseña Gálatas 5 y de la cual nos enseña Colosenses 3? ¿Cómo podemos hacerlo en un mundo en el que vivimos, donde, repito, todo es frenesí, todo es estrés, es saber quién adelanta a quién aventaja al otro, quién no se duerme? Y hasta tenemos un dicho, ¿ya lo has escuchado? Este lo aprendí yo en la Ciudad de México, por algo será. Un taxista me lo dijo, camarón que se duerme. Ah, bien se lo saben, ¿verdad? Y fue ahí, en la Ciudad de México, cuando me estaban llevando al Hotel Emporio, donde el taxista me lo dijo. Y aquellos que son de la Ciudad de México saben por qué tienen ese dicho bien presente. Bueno, me gustaría comentarte o darte 4 consejos bíblicos para que tú y yo desarrollemos la benignidad. Me gustaría darte 4 consejos de la palabra de Dios para que tú y yo desarrollemos esto que parece ser una joya perdida, pero que sin lugar a dudas todos necesitamos tener en nuestra vida diaria. Anota el primero, por favor. Antes de ser personas ajenas, distraídas o con un carácter fuera de lo que Dios nos manda, y para desarrollar esta benignidad, tú y yo debemos de ser personas sin prejuicios. Si yo te preguntara y si te pidiera que levantes la mano, cosa que no haré, pero si yo te preguntara cuántos hacemos prejuicios, la mayoría levantaríamos la mano. Porque pareciera que es algo innato en el ser humano. Por alguna razón estamos acostumbrados e impuestos a hacer prejuicios de las situaciones, personas, etcétera. Por cierto, si tú no sabes lo que es un prejuicio, la palabra lo indica, es hacer un juicio anticipado o una idea preconcebida acerca de algo o acerca de una persona, y mayormente de una forma negativa o despectiva. Si somos sinceros y honestos, reconoceremos que cada uno de nosotros caemos en esta tendencia de hacer prejuicios anticipados sin antes haber conocido a las personas o haber conocido las circunstancias. Te quiero contar una situación que me pasó con mi esposa para que sepas a qué me estoy refiriendo. Hace un tiempo atrás, varias personas me habían dicho, pastor, ahí en la ciudad donde usted vive, en la ciudad de Lakeside, hay un restaurante en donde no quieren a los hispanos. Así es que no vaya a ir a comer ahí porque no los quieren. Es un restaurante en donde tiene fama de no querer a los hispanos. ¿Para qué me dijeron eso? Todos los días que manejaba por ahí, quería ir ahí al restaurante. Y en una oportunidad íbamos conduciendo con mi esposa y le dije, ¿sabes qué, mi amor? Esta es la fama que tiene este lugar y la próxima semana vamos a venir. Y mi esposa me dijo, ¿pero para qué vas a ir si ya te dijeron? Te van a sacar por no sé dónde. Bueno, me dijo, ¿para qué te cuento? Y le dije, no, yo quiero salir de la duda, quiero ver si es cierto que así es. Y bueno, ¿tú sabes qué? Un día lunes, que es cuando tenemos nuestro día libre como pareja, fuimos los dos a cenar ahí. ¿Tú sabes qué fue lo más sorprendente? Nos atendieron de maravilla. Y no vayas a creer que me vieron los ojos azules, ¿eh? Y no vayas a creer que se me salió el inglés británico, porque no es el caso. Pero nos atendieron de tal manera que hasta mi esposo y yo nos quedamos sorprendidos por la amabilidad de las personas, la amabilidad de todos, el ambiente, la comida. Y cuando salimos fue algo que nosotros dijimos, nos dejamos llevar por lo que nos dijeron. Pero la realidad era la otra, la realidad era diferente. Y muchas veces nosotros prejuiciamos lugares o prejuiciamos a personas por lo que otros nos dicen, por lo que otros nos han contado o porque nosotros ignorantemente pensamos o creemos acerca de esa persona. Y es interesante porque las mujeres nos ganan terreno en esto. ¿No es cierto, hermanas? Si no me creen, me remito a la evidencia. Mírale los zapatos que anda. Mírale la cartera. Parece de marca, pero no es de marca. Yo sé diferenciar las que son de marca. Ah, les da risa, ¿verdad?
mira tal cosa, mira esto. Y nosotros los hombres pasamos desapercibidas muchas cosas, las mujeres no. Y a uno de hombre, cuando vamos caminando, etcétera, ¿qué estás viendo? Nada. ¿Para dónde estás viendo? Para ningún lado. No, te vi. Y ya te imaginas, ¿no? La conversación que se origina a partir de ese momento. Nos formamos prejuicios de todo sin haber conocido a las personas. ¿Y tú sabes qué? La Biblia tiene algo que enseñarnos al respecto en cuanto a formar prejuicios. Anota este pasaje de Tito, capítulo 3, versículo 1, porque te va a servir, y si lo puedes anotar a la par de Gálatas 5:22, te va a servir como conexión para la próxima vez que lo vuelvas a leer. Dice el mismo autor, el apóstol San Pablo, observa lo que él dice: siempre ustedes como cristianos, como hijos de Dios y como miembros de Shadow Mountain en español, deben de estar dispuestos a hacer ¿qué, iglesia? Dilo fuerte, ¿hacer qué? Cuando te están viendo y cuando no te están viendo. Cuando te conocen o cuando no saben quién eres. Siempre deben de estar dispuestos a hacer lo bueno. Versículo 2, dilo tú por favor, quiero que tú lo digas, dilo tú. Una vez más. La última vez. Ay, cuánto duele, ¿verdad? Porque muchos caemos en eso de hablar de las personas en su ausencia. Y ni siquiera has tenido la amabilidad de tomarte un café con esa persona. No te imaginas por cuánto tu servidor pasa por esto. Pablo dice, no te acostumbres a hablar mal de las personas, de nadie, sino que busca la paz, sé respetuoso y demuestra plena humildad. Me encanta que Pablo diga plena humildad, porque conoces tú, hay personas que tienen una falsa humildad. ¿Lo has conocido? Hay personas que aparentan ser humildes, pero tienen mucho orgullo en su corazón. Y rápido lo puedes detectar tú en la manera que habla, etc. Pablo dice que la humildad no sea fingida, sino que la humildad sea plena en el trato con todas las personas. Ahí tú tienes claramente lo que el Señor nos enseña a través de su palabra. Debemos de procurar la paz, debemos de ser buenos, respetuosos, no hablar de nadie y sobre todo tener plena humildad en nuestras relaciones interpersonales. Te pongo un ejemplo para que quede claro este primer punto. ¿Te imaginas si Jesús hubiese tenido prejuicios en su ministerio? Me encanta la vida de Jesús, porque no trata a las personas como tú y yo muchas veces las tratamos. El primer caso, ¿recuerdas la mujer adúltera? ¿Te imaginas si Jesús hubiese tenido prejuicios contra la mujer adúltera? Hubiese sido uno de los primeros en tomar una piedra y lanzárselo a aquella mujer. Mas sin embargo Jesús no tuvo ningún prejuicio. Y lo que hizo fue perdonarla, amarla y despedirla con salvación y bendición. Número 2, ¿te imaginas si Jesús hubiese tenido prejuicios con aquella mujer samaritana de Juan capítulo 4? ¿Te imaginas si Jesús hubiese tenido un prejuicio contra aquella mujer? Tal vez tú no sepas la historia, te la cuento rápido. Esta mujer de Juan capítulo 4 fue a traer agua a un pozo llamado el pozo de Jacob. Se encontró a Jesús en una cita divina y cuando comienzan a conversar, Jesús le dice, ve a traer a tu marido, y ahí salió el peine. Porque la mujer le dijo, ay, fíjate que no tengo esposo. Y Jesús le dice, bien has dicho, porque 5 maridos has tenido. Y con el que actualmente vives en unión libre, no te has casado. O sea que la mujer tenía 6 maridos en su vida. ¿Qué cara habrá puesto esa mujer? Si ahora en día con tener ya un divorcio o 2 divorcios ya es un momento, ya es un punto de qué pena. Esta mujer tenía 5 divorcios y el 6º no era su marido. Jesús no prejuició a esa mujer. Jesús no la condenó, Jesús no la rechazó, Jesús no la mandó al infierno, Jesús no le dijo de lo que se iba a morir, Jesús no le dijo absolutamente lo que muchos actualmente dirían, incluyendo pastores, sino que Jesús le presentó el amor y la gracia del Padre de una manera que la mujer fue la que le dijo, dame de eso, porque necesito lo que tú me estás diciendo. ¿Cuánto tenemos que aprender acerca de una vida sin prejuicios como Jesús la tuvo? El ejemplo de benignidad que Jesús
tuvo es el que tú y yo debemos de seguir en nuestras relaciones actuales, de acuerdo a lo que Pablo dice en Gálatas capítulo 5. No lo olvides, para que tú y yo desarrollemos la benignidad como fruto del Espíritu, necesitamos ser personas sin prejuicios. Número 2, característica número 2, necesitamos ser personas receptivas. Y ser una persona receptiva es tener la capacidad de recibir estímulos, de recibir emociones de otras personas, principalmente cuando las escuchamos. Las esposas van a estar contentas con esto que voy a mencionar a continuación. Esposas, ¿saben ustedes que hay una diferencia entre oír y escuchar? ¿Verdad que sí? Cuando ustedes están hablando con sus esposos y sus esposos no prestan atención, ¿qué es lo que ustedes le dicen? Escúchame. Y ya el esposo presta atención. Mientras la conversación está un poco en el aire, los hombres somos un poco despistados, ¿no? Oímos de todo, pero escuchamos poco. La diferencia entre oír y escuchar es la siguiente. Préstame atención si la quieres anotar. Oír es un acto involuntario. Oír es un acto involuntario producto de los sentidos que Dios nos ha dado. Yo escucho los árboles, escucho los pájaros, escucho el tráfico. Yo no determino qué escuchar o qué oír, mejor dicho. Pero escuchar ya no es un acto involuntario, sino que escuchar es un acto voluntario en donde mi cerebro presta atención y se conecta a lo que estoy escuchando de tal manera que entiendo, asimilo, digiero lo que estoy escuchando. Entonces la diferencia entre oír y escuchar es que oigo es de todo, puedo oír de todo, pero no escuchar. Y escuchar es cuando prestamos atención de forma específica a lo que nos están diciendo. ¿Por qué menciono esta diferencia? Porque para ser personas receptivas necesitamos aprender a escuchar a los demás. Y una de las principales razones de problemas matrimoniales ahora en día es que no se sabe escuchar entre el esposo y la esposa. ¿Cuál es la queja mayor o la queja predominante en las consejerías matrimoniales? Es que él no me escucha. ¿Y cuál es la queja del hombre? Es que habla demasiado. Bueno, las dos son verdad. Las dos son verdad. Pero a través de un proceso de consejería matrimonial se puede establecer un equilibrio para que la mujer diga lo que tiene que decir y el hombre escuche lo que tiene que escuchar. Y si necesitas ayuda con el ministerio, con tu matrimonio, aquí está el ministerio de matrimonio de tu iglesia, más que dispuesto para ayudarte en consejerías y demás. La palabra de Dios nos enseña acerca de la diferencia de escuchar y oír y cuánto debemos de escuchar a las personas. Y me encanta que la Biblia hable del tema. Observa lo que dice Santiago, que no tiene muchas veces tacto ni misericordia para decir las cosas, pero va directo al grano. Santiago 1:19, él dice lo siguiente: mis queridos hermanos, tengan presente lo siguiente. Todos deben estar listos. ¿Para qué, iglesia? Dilo fuerte. Una vez más. Santiago nos dice, deben de estar listos para escuchar y para ser lentos para hablar y de paso, dice Santiago, lentos para enojarse. Tú sabes que uno de los problemas que tenemos la mayor parte de los hombres y de los seres humanos en general es que cuando estamos escuchando ya estamos pensando en la respuesta que le vamos a dar a la otra persona. Entonces, cuando tú y yo estemos escuchando, no pensemos en la respuesta que vamos a dar o que vamos a brindar, sino que simplemente limitémonos a escuchar. Porque en el caso de los hombres, nos cuesta hacer dos cosas a la misma vez. Así es que difícilmente vamos a estar escuchando con nuestros sentidos dispuestos y abiertos y a la misma vez pensando en la respuesta. Así es que quedémonos con escuchar y te aseguro que esa va a ser una gran ganancia para nuestras esposas. ¿A cuántos esposos sus esposas les han dicho, solo quiero que me escuches y nada más? ¿Sí? Porque la mujer necesita ser escuchada, aunque al final no saquemos un plan estratégico en base a lo que nos has dicho. Lo que sí te pido es que lo recuerdes, porque si te pregunta después, ¿qué dije? Ahí vas a estar en problemas. Número 3. ¿Qué debemos de hacer para ser benignos? ¿O qué debemos de implementar en nuestra vida para desarrollar la benignidad? Debemos ser personas empáticas. Y todo lleva un orden.
Desde el primer momento que somos personas no prejuiciosas, desde el primer momento que somos personas receptivas, inmediatamente vamos a ser personas empáticas. Si tú me dices, Pastor Eric, yo he escuchado muchas veces la palabra empatía o empática, pero no tengo ni la menor idea qué significa. Mira en pantalla la definición de la palabra empatía. Empatía es la capacidad que una persona tiene de identificarse con algo o de identificarse con una persona, con alguien, al punto de llegar a compartir los mismos sentimientos, ya sean de tristeza, de alegría, de dolor, que la persona que los está experimentando siente. Es decir, empatía es cuando tú y yo participamos efectivamente en las necesidades de otra persona y no decimos, ese no es mi problema, yo no me metí ahí, ¿para qué lo hizo? ¿O para qué tomó esa decisión? No, sino que tratamos la manera de crear un vínculo con esa persona, un vínculo de amor, de empatía, escuchándolo y sintiendo el dolor o la tristeza que puede estar experimentando. Es interesante lo siguiente, amada iglesia, porque los antiguos griegos utilizaban el término de la benignidad para referirse a esa disposición de empatía al sentir el dolor ajeno. Imagínate, ellos para conectarse con las personas utilizaban el mismo término de benignidad para que se comunicaran los sentimientos de una persona a la otra. Y me encanta porque la Biblia, aunque no menciona la palabra empatía, sí nos presenta el concepto de la empatía. Observa lo que dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 4, versículo 32. Dice él, sean en todo tiempo bondadosos, sean en todo tiempo compasivos los unos a los otros. Y hagan algo, dice el apóstol Pablo, perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo Jesús. Observa cuál es el argumento que menciona Pablo. Pablo dice, así como Dios te perdonó a ti, a través de Cristo, de la misma manera tú tienes que perdonar a las demás personas. Me gustaría contarte una experiencia que me sucedió recientemente. Una persona que no vamos a entrar en detalles, ya no formaba parte de la familia de Sharon Mountain en español hace varios años, de repente nos volvió a visitar en la iglesia. A mí me sorprendió muchísimo ver a esta persona. Esta persona venía pensando no encontrarse con tu servidor y divinamente Dios puso el momento exacto y el tiempo exacto para que nos encontráramos frente a frente, de tal manera que ni él me sacara la coartada ni yo me le fuera, sino que nos topáramos frente a frente. Y fue algo muy especial. Obviamente fue un tiempo muy, muy lindo, te lo puedo confesar. Pero cuando esta persona me vio, me dijo, Pastor, perdóname. Y lo único que fue mi primera reacción es abrazar a esta persona, genuinamente, sinceramente, y decirle, hermano, mi corazón no hay absolutamente nada, todo está claro, todo está bien, desde que todo esto sucedió, te perdoné y aquí no pasa absolutamente nada. Las puertas de nuestra iglesia están abiertas, si Dios te muestra que así tienes que ser. Fue un momento tan lindo que se lo comenté a mi esposa, se lo comenté a mi familia, porque cuando uno perdona y lo hace de forma genuina, uno libera los sentimientos que puede haber en el corazón. Tú sabes esto, cuando tú no perdonas, el más afectado eres tú en tu corazón. Porque vas anidando cosas, porque vas guardando sentimientos, porque vas guardando emociones que no son buenas ni para tu vida física ni para tu vida espiritual. Pero cuando tú perdonas de corazón, tú liberas todo eso negativo que hay en tu mente y en tu corazón y tú le das la oportunidad al Espíritu Santo que realmente ponga perdón en tu corazón. Así es que cuando tú perdonas, tanto es bendecida la persona a la que perdonas, pero mayormente eres bendecido tú porque estás haciendo lo que Pablo dice, haciendo lo que el Padre hizo a través de Cristo Jesús. Para hacer, dale un fuerte aplauso. Si se lo vas a dar fuerte, dáselo fuerte a Él. Y te quiero decir algo, en nuestra iglesia tenemos ese corazón perdonador. No solamente tu servidor, todos los pastores y como iglesia en general. Para que nosotros desarrollemos la benignidad, debemos de ser personas empáticas. Debemos de ser personas que mostramos bondad, mostramos perdón, mostramos compasión con aquellos que lo necesitan. Y eso fue exactamente lo que Cristo Jesús hizo.
Y me refiero a las palabras de Cristo Jesús para ir finalizando. Este versículo es fundamental y Jesús lo dijo en Mateo capítulo 7, versículo 12, por si quieres anotarlo en tu Biblia. Jesús dijo: así que ustedes deben de tratar a todas las personas de la misma manera que ustedes desean que ellos lo traten a ustedes. Me encanta Jesús, me fascina. Porque Jesús estableció el estándar, Jesús estableció la media. Y Él dijo: si tú quieres que te traten bien, entonces comienza tratando bien a todas las demás personas que te rodean. Dale un fuerte aplauso al Señor, iglesia. ¿Cómo podemos desarrollar benignidad? Número 1, siendo personas sin prejuicios. Número 2, siendo personas receptivas. Número 3, siendo personas empáticas. Y con esto vamos a ir finalizando. Número 4, siendo personas cristianas. Este es el punto que más me llama la atención de este pasaje de Gálatas 5. Porque tal vez tú puedas decir: pastor, pero yo soy cristiano porque profeso la fe cristiana. Bueno, interesante. Tú sabes que en la Biblia, en el libro de los Hechos, en la iglesia de Antioquía, fue la primera ocasión en donde a los discípulos de Jesús se les llamaba cristianos. Fue en la iglesia de Antioquía. ¿Y tú sabes por qué se les llamó cristianos a los discípulos de Jesús? Porque eran iguales a Jesús o a Cristo. De ahí viene la palabra cristianos. Pero escúchame con atención, porque esto te va a sorprender mucho a ti, como me sorprendió a mí. Tú sabes que la palabra griega para benignidad o para la palabra bondad es de la palabra que tú ves en pantalla, es la palabra Crestotes. La palabra benignidad que Pablo utiliza es la palabra Crestotes, de donde viene la palabra Cristo. ¿Miras la similitud? ¿Ves cómo se compara? Dicho de otra manera, Pablo dice: si ustedes quieren ser benignos, tienen que imitar a Cristo. Y esa es la parte más difícil del Evangelio. Esa es la parte más complicada del Evangelio. Y es la parte que más nos cuesta. Porque ahora en día para muchos ser cristianos es sinónimo de venir a la iglesia. No. El solo venir a la iglesia no define si eres cristiano. Porque muchos pueden venir a la iglesia sin conocer a Cristo Jesús como Señor y Salvador personal. Dale un fuerte aplauso al Señor. Muchos lo pueden hacer.